Comenzamos con Camus y Gas Pampeana. Camus y Gas Pampeana, en realidad Camus y Gas Inversoras se divide en dos subdivisiones. Camus y Gas Pampeana, que abarca La Pampa y el sur de la provincia de Buenos Aires y un poco de Santa Fe. Y Camus y Gas del Sur, que abarca casi todo el sur. Acá, si bien dice 13,9 de ANSES y Bolsa, lo que figura para la bolsa, el floating, es re poco, ¿no? 1,13% del total del paquete accionario. Comparado con otras acciones o con otras especies de gas, es bastante poco. Otra cosa más. Vemos que acá está que Camus y Gas del Sur ocupa prácticamente casi toda la Patagonia o toda la Patagonia, incluso Ushuaia y Tierra del Fuego, 45% del territorio de la Argentina. Pampeana ocupa bastante más densidad de población en sí, porque tiene gran parte de la provincia de Buenos Aires, y Metrogas es solo capital y un poco la zona norte del conurbano. Después, bueno, la tarifa de distribución en Camusi es solo el 14%, el 49% es en el precio de gas, la remuneración, y el 29%. Hoy la remuneración puede estar nominado en cualquier moneda por el decreto DNU, uno de los primeros que se firmó en esta administración, el 55%, y además de los cargos de flete puede estar incluido en el precio de gas. Antes creo que tenía más restricciones. Otra cosa, yendo a lo que pedía 421, no lo pedía, sí, pedía 421,4 de aumento. Yo estoy viendo más en sí, después vamos a ver algunas planillas de Excel. Y por último, hoy Pampeana sería como promedio, el 65% pagaría en ese 14% menos de 4.500 pesos. Ahora sí vamos a los números, que son magros, porque no estaba todavía incluso el nuevo régimen tarifario. No es el nuevo régimen, sino el nuevo ajuste tarifario. El saldo es negativo en el inicio del 2024 con 7.920 millones. El año pasado también fue un déficit de 8.598 millones, principalmente porque la recomposición de tarifas entró en vigor desde abril de 2024 y no incluye este primer trimestre. Viendo la estructura de saldos en todo esto, vemos que hay un resultado bruto, es decir, los costos se comen tanto los ingresos como los subsidios. En los puntos destacados se han dolarizado los precios de gas a dólares PIX, a dólares, acá hay a PIX del PIS en realidad, incluidos en las tarifas, estableciendo un factor de conversión de creo que 27 de dólares de MBTU. En este caso el aumento es del 168% para Buenos Aires. Acá esto lo voy a reconfigurar porque no está bien redactado. Mientras el cargo fijo aumenta promedio 480% y el cargo variable un 73%. La empresa había solicitado en la audiencia pública un 424,1% en el valor total sin discriminar fijo y variable, de 424%. Bueno, acá me tomé el trabajo de hacer unas planillas Excel, donde hay como 2.000 y pico de cosas, solo lo puse para la provincia de Buenos Aires, y vemos todos los aumentos. Por ejemplo, el R1, que no es el que más aumenta, en realidad es para cargos medios, aumenta alrededor de un promedio de 232%, ¿no? El R2, que sí hay hasta 827%, el PIS, como dije, aumenta un 168%, los cargos fijos, por ejemplo, en el R2, 837,30%, en los variables ya es más o menos un poco por debajo del promedio y acorde a la inflación anual. Y después todo lo demás, ¿no? Acá tomé el trabajo de hacer eso. Y nada más, creo que lo único que tengo que hacer es redactar bien esta parte que está muy mal redactada. Los ingresos por venta suman 14.166 millones, un descenso del 53,8% anual. Los ingresos por subsidios suman 1.570 millones, siendo un 72,3% menor anual, donde la proporción de esto sobre las ventas bajan desde 18,5% al 11,1%.
Los costos de explotación alcanzan los 17.530 millones, un ahorro del 41,4%. Las compras de gas por clientes es un 25,7%, se redujeron un 63,7%. Esto antes o sea, cuando hubo bastante inflación, que fue alrededor del trimestre un 56%, no se habían hecho modificaciones en estas tarifas. Y los costos de transporte bajaron un 46%. El margen de EBITDA da negativo este y el anterior año. Bueno, viendo lo que vimos, los costos de explotación, el desglose, tenemos que las compras de gas por cliente descienden casi 8.000 millones y las compras de capacidad de transporte descienden 3.000 millones. El 58% es por venta de gas y baja un 59%, el 40% es por servicio de transporte y distribución, siendo una reducción del 24,2%. Esto aumentó algo en febrero y venta de otro concepto baja un 63,2%. La facturación se divide en clientes residenciales 52, el año pasado era 60, comerciales era 20 y el resto de transporte y distribución a industrias. ¿Dónde vemos eso? Vemos en... Acá tenemos 52, 20 y 28. El año pasado eran 60, 21 y 19. Y venimos de... tenemos los ingresos, venta de gas, desciende más de 10.000 millones. Ingresos por servicio de transporte, desciende de 1.600 millones. Y venta de otros conceptos, esto se da por falta de obra pública, es desciende un tercio. Volumen, la entrega de gas en 2024 es de 1.155,4 millones de metros cúbicos, equivalente a un despacho diario de 12,7 millones de metros cúbicos, bajando anualmente un 9,3 por caída de la actividad. Se utilizó el 65,5% de la capacidad de transporte firma contratada, el año pasado fue el 69,8%. El despacho se divide en comerciales y pequeña industria, que es el 59,4% del total, aumentó un 9,8%. Centrales eléctricas registran una reducción del 26,3% por caída de la actividad y el consumo residencial, que es el 10,9%, crece en un 7,1%. La empresa forma parte del 19,3% de la matriz gasífera del país. ¿Cómo sacamos eso? Bueno, tenemos algunos reportes que nos da Enargas. Enargas, esto, bueno, 1155, acá faltó uno. O estaría mal el informe o está mal, pero es bueno. Y lo dividimos por esto que es el total de gas entregado. Por eso nos da 19%, por lo menos en este primer trimestre. Después la otra comparación es residencial, o sea, el peso la tiene la industria. Y lo comparo con el Excel que generé. ¿A dónde lo generé? Acá. Que bueno, son los 3 primeros meses de esto. Una cosa más para destacar, en referencia a la demanda del gas natural, el segmento grandes usuarios registró un retroceso de 13%, producto de reducciones de consumo, principalmente los segmentos de construcción y usina, y las estaciones de GNC, que ahora van a estar peor porque se va a tener que importar gas y se va a tener que ahorrar porque no se construyeron 2 plantas compresoras, una disminución del 8%. Esto va a aumentar aún más. Y más con tan poca gente y con tantos kilómetros por recorrer, ¿no? Porque acá los lugares se hacen más lejos. Los gastos por naturaleza dan 18, nada que ver con Metrogas, al contrario de Metrogas, que está todo más reducido y concentrado y la densidad de población es mayor. Por eso la GNC no importa tanto como sí importa en Camusi. Los gastos por naturaleza dan 18.193 millones, un 17,1% menor al año pasado. Remuneraciones y cargas sociales, que es un 45,6%, bajan un 28,3%. Mantenimiento y reparación bajan un 16,6%. Los aumentos de provisiones para pérdidas esperadas son de 179,6 millones. Otros ingresos y egresos dan positivo de 224,6 millones. El año pasado un negativo de 44,4 millones. Bueno, viendo los costos de explotación, vemos que remuneraciones en explotación ha descendido 1.200 millones, quiere decir que hubo dotación del personal que no ha hecho la paritaria. De hecho, en enero no hubo paritaria casi, fue una inflación enorme. Y en los
¿Qué más dije? Ingresos y egresos por servicios. Hubo una diferencia de 143 millones contra 9 millones del año pasado. ¿Ah? Creo que los resultados financieros dan un saldo positivo de 2.085 millones, siendo un 59,6% menor al año pasado, principalmente por menores saldos en intereses financieros en diferencia de cambio. Las cuentas por pagar dan 37.174 millones, una disminución del 36,2%. Cuentas por cobrar dan 16.916, bajando un 40,6% de inicio del ejercicio. La posición monetaria en moneda extranjera es un superávit de 4,8 millones de dólares. El primer trimestre del 2023 era 409.000 negativo por inversiones a valor razonable en corto plazo en este periodo. Es muy probable que hayan invertido a corto plazo, o sea, hayan vendido dólares y vuelto a comprar por el carry trade. Como hizo Molinos. El flujo de caja salda 1.845 millones. El que hizo no es seguro, pero es lo que llama la atención, bajando un 72,7% anual y una disminución de 15.973 millones. Aparte, Camusi siempre ha invertido en instrumentos financieros de modo explícito, no solo con este gobierno, sino con todo lo demás. Bien, hay que mantener la empresa, más bien. Bueno, acá vemos el resultado de posición monetaria. Esto hay un aumento de 1.400 millones. Los resultados financieros, sin embargo, por pérdida de diferencia de cotización de inversiones y menores intereses y resultados financieros. Cuentas por pagar comerciales descienden 21.000 millones. Esto es por compra de gas y transporte a menor precio a valor real, ¿no? Cuentas comerciales lo mismo. Al tener un valor menor en la tarifa y en servicios en general, desciende alrededor de 12.000 millones también. En valor, acá tenemos inversiones financieras a valor razonable que dan 4,8 millones. El año pasado este es su rubro. Si lo veo por acá, no lo teníamos. Ahora lo busco. Acá lo tengo. No teníamos inversiones a valor razonable de ninguna manera, ¿no? Ahora tenemos 4,8 millones o 4.061 millones de pesos. Y por algo lo hicieron. Y después desciende mucho lo que es el flujo en efectivo, de 6.751 millones a 1.845 millones, dado por menor variación de cuentas por pagar comerciales. Si bien la resolución de Enargás incluía que además los ajustes expresados arriba, haya una fórmula de actualización conformada por 3 índices: salarios, IPM, precios por mayor y construcción, se ha suspendido la ejecución por orden del Ministerio de Economía en mayo. La fórmula está bien expresada acá, que es multiplicar el 49% de el índice de sueldos hace 4 meses con el índice de sueldo actual, el IPM, el índice de precio mayorista hace 2 meses con el índice de precios mayorista actual y el índice de la construcción de hace 2 meses con el actual, ¿no? Ponderación es 49 de sueldo, 36,8% mayorista y 14,2% construcción. Además, la empresa tiene que presentar un plan de inversiones de 10.220 millones de pesos. La liquidez va de 0,84 a 0,78, por eso se reduce el capital de trabajo. La solvencia va de 0,65 a 0,76, el valor del libro 185,3. La cotización está muy adelantada. Si esto aumenta, yo no veo tanto movimiento en la cotización más que las otras gasíferas. Por eso o sea, me parece que se adelantó demasiado comparado con todas las demás. La capitalización es de 691 millones y la pérdida por acción es 23,76 pesos.